Hey, buenas tardes tengan todos. Esta es la tercera clase que tenemos con ustedes, que son el grupo 2. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos visto la semana pasada. Para recapitular un poco, la semana pasada estuvimos viendo lo que era la clase número 1, ¿verdad? Vimos todas las preguntas de esa clase, ¿verdad? Cada clase tiene 8 preguntas, cada una de ellas las fuimos viendo detenidamente, ¿verdad? Para hoy tenían que llegar hasta la clase número 4. Igualmente, si no llegaron hasta esa clase, no se preocupen, vamos a ir revisando cada pregunta. Entonces, yo voy a dar un tiempo para que ustedes escriban la respuesta que pusieron y en caso de que no lo hubieran hecho, nada más escriben la respuesta que piensen que es correcta mientras están leyendo. Igualmente, de esa forma ustedes pueden ir probando la velocidad que tienen al resolver los ejercicios, ¿verdad? Que siempre es muy bueno que estén tratando de hacerlos lo más rápido posible para que al momento de llegar al examen no pierdan tanto tiempo resolviendo cada pregunta. Entonces, hoy vamos a ver la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Vamos también a ver algunos ejercicios de matemática intercalados dentro de todas las clases, porque esas clases, la mayoría, lo que tienen son preguntas de razonamiento verbal, y aunque el razonamiento verbal es muy importante, siento que también tenemos que ir reforzando la parte de matemática para que no dejemos una atrás y solamente estemos avanzando con la otra. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ir ya con la clase número 2. Ok, esta es la primera pregunta. La primera pregunta lo que dice es, la ciencia ficción ha sido uno de los géneros más debatidos, pues para muchos su criterio sobre la realidad no está de acuerdo con el mundo en el que vivimos, el cual otorga una enorme importancia a la ciencia y a la tecnología, pero esto no implica necesariamente que cada ámbito de la vida se comprenda como mecanizado. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿por qué es problemático el concepto de ciencia ficción? A partir de lo que ustedes tienen en el texto, tienen que intuir o deducir cuál de todos esos es el problema que identifica la persona que redactó todo este texto. Entonces, 2 minutos para que escriban la respuesta que pusieron a partir de ahora y después lo revisamos. Y verdad, esta pregunta no está tan dura, esas clases no han estado tan difíciles. Este, Aquí lo que tenemos que identificar es qué es lo que está criticando la persona que está redactando ese texto. Entonces, aquí hay 2 opciones que siento yo que son las que podrían ser la respuesta correcta, pero hay una que es más correcta que la otra. Vemos que la opción A dice que el problema es que habla de mundos irreales. Sin embargo, el texto lo que dice es que para muchos su criterio sobre la realidad no está de acuerdo con el mundo en el que vivimos. Es decir, el problema es la manera en la que ve el mundo y no necesariamente que hable de mundos irreales, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, vemos las otras opciones por si hubiera alguna duda de que alguna de estas tres, ¿verdad? La B, la C o la D puede ser la respuesta correcta. Vemos que la B dice permite entender la realidad. En ninguna parte se habla de que
la ciencia ficción permita entender la realidad, sino que habla de cosas que están fuera de los criterios de la realidad. Entonces descartamos esa. La C dice, posee un criterio muy racional, ya vimos que no, ¿verdad? Porque habla de cosas que están en desacuerdo de lo que vimos cotidianamente, entonces no es muy racional. La D dice, trata solo de espacios automatizados, y al final del texto vemos que dice, esto no implica necesariamente que cada ámbito de la vida se comprenda como mecanizado, entonces no podemos intuir eso a partir del texto, entonces descartamos tanto la opción A como la opción B, como la opción C, como la opción D, y la única opción que nos queda entonces es la opción E, que también se adecua a lo que dice el texto. Entonces de las dos formas, ¿verdad? Descartando respuestas y yéndonos por el sentido lógico de lo que dice el texto, llegamos a que la respuesta correcta es la opción E. Entonces, muy bien, casi que todos respondieron correctamente esta pregunta, entonces vamos bien por ahí. Y esta es la respuesta que yo les propongo, ¿verdad? En las diapositivas, que dice, vean que el problema que tiene, de acuerdo con el texto, no es que trate de mundos irreales, sino que lo que presenta no está de acuerdo del todo a los paradigmas que se utilizan en la actualidad. Entonces, la respuesta a decir la E. Notemos que las otras carecen de sentido. Por ejemplo, la B y la C son todo lo contrario a lo que dice el texto, mientras que la D no se puede concluir a partir de lo leído. Entonces, ese tipo de preguntas, ¿verdad? Nada más que siempre se tienen que apegar a lo que dice el texto, nunca sacar nada que no esté en el texto. Y con eso van bien preparados para el resto de preguntas que sean de comprensión de lectura. Entonces, pasemos ahora a la siguiente. ¿Qué dice? Los hebreos intentaron encontrar la belleza por medio del arte, buscando la proporción y la medida justa, pues esas propiedades implican el equilibrio. Así, construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses, que se edificaron por orden de Pericles. Un teatro, un hipódromo y un estadio podrían ser otras obras construidas por los arquitectos hebreos. Entonces, tenemos que sacar una conclusión a partir de todo esto, de las 5 opciones que tenemos. Entonces, 1 minuto y medio a partir de ahora para que escriban qué respuesta pusieron o cuál piensan que es la respuesta correcta. Okay, ¿verdad? Vemos que el texto lo que nos dice es que para encontrar la belleza utilizaron el arte. Y entonces, con esta idea, construyeron templos como el Partenón para agradar a los dioses que se edificaron por orden de Pericles. Entonces, la construcción de esas edificaciones era una forma de buscar la belleza. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Veamos las otras opciones. La opción A dice los arquitectos eran principalmente de Israel. En ninguna parte se habla de qué lugar era la mayoría de esos arquitectos, entonces descartamos la opción A. La opción C dice, la proporción y la medida justa eran la única forma de encontrar belleza, en ninguna parte se habla de que esa sea la única forma, ¿verdad? La opción D dice, el Partenón es el templo más conocido de cuantos construyeron los hebreos, en ninguna parte se está hablando de que ese sea el más conocido, ¿verdad? No podemos saberlo, entonces no podemos suponer que esa opción sea correcta. Y la opción E dice, los teatros, hipódromos y estadios se construyeron luego de los templos, tampoco nos habla de cuál fue primero que el otro, entonces por esa razón tampoco puede ser la opción E. Entonces, por descarte, ¿verdad? También llegamos a que la respuesta correcta es la B, y como ya la habíamos puesto como candidata con el razonamiento inicial, esa es la respuesta correcta. Entonces, otra cosa que yo quiero aquí acotar con respecto a la pregunta es que vean que lo que dice el texto no es exactamente cierto con respecto a lo que sabemos de la realidad, ¿verdad? Porque los que hicieron los templos, como el Partenón, Pericles, eran griegos, ¿verdad? No hebreos. Entonces, ¿verdad? Ir muy conscientes de eso, porque si a ustedes les hubieran puesto que esas construcciones fueron hechas en Grecia,
algo así, eso no está en el texto, ¿verdad? En el texto estamos hablando de hebreos. Entonces, a pesar de que eso sea lo que ocurrió en la vida real, si el texto no lo dice, no la marquen como correcta, porque esas son trampas que usa muchas veces el examen para que ustedes se equivoquen. Entonces, nada más mucho cuidado con eso. Y aquí es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Es básicamente lo mismo. Entonces, para que no perdamos tanto tiempo con esto, analícenlo ahí un poco, ¿verdad? Y vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la pregunta número 3 dice, según algunos geógrafos, 350 millones de años antes de la era contemporánea había un solo bloque continental y estaba rodeado por un gran océano. Esta masa de tierra se dividió en dos bloques que luego se fragmentaron aún más. Estas afirmaciones son claras si se analiza la forma de los continentes actuales. Por ejemplo, las líneas terrestres a ambos lados del océano Atlántico coinciden como piezas de un mismo rompecabezas. Entonces, lo que se resume es que, con certeza, entonces, tenemos que analizar cuál de todas estas coincide con lo que, lo que dice el texto principal. Entonces, un minuto igual como en las anteriores para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y ¿verdad? Primero lo que tenemos que ver es cómo comienza el texto. El texto comienza diciendo, según algunos geógrafos. Entonces, como habla de que esto es lo que dicen algunos geógrafos, podemos pensar que es una teoría o una hipótesis. Entonces, con eso ya descartamos tres opciones y nada más tenemos dos que podría ser la respuesta correcta. Sin embargo, vemos que la D dice que es una hipótesis incorrecta, pero el texto en ninguna parte nos habla de que esto sea correcto o incorrecto, ¿verdad? Entonces no podemos afirmar eso a ciencia cierta. Entonces, la respuesta correcta tiene que ser la opción A. Entonces, con eso ya ustedes pueden llegar rápidamente a que la respuesta es la A y ya no tienen que hacer nada más. Porque si analizan, por ejemplo, la B dice una descripción y como eso sabe lo que dicen algunos geógrafos, no podemos decir que es una descripción porque si no sería que eso es completamente cierto, cuando eso no es lo que nos está diciendo el texto. Entonces descartamos la opción B. La opción C dice información completa sobre la separación de dos masas terrestres, lo mismo, ¿verdad? No sabemos si esta información es completa, si es verídica o alguna de esas cosas, ¿verdad? Si el texto no lo dice, no lo podemos afirmar, entonces descartada también completamente. Y la opción E dice información difícil de corroborar por la cantidad de años transcurridos. En ninguna parte se habla de que eso sea información difícil de corroborar, eso sería una suposición que estamos haciendo nosotros a partir de los años que han pasado. Pero si el texto no nos lo está diciendo directamente, no es una respuesta que podamos considerar. Entonces, a partir de todo esto, la respuesta correcta es la opción A. Muy bien, todos. Pues vamos con la siguiente, que es la número 4, y dice, un organismo acuático pequeño es afectado en grado considerable por corrientes de agua, mientras que animales más grandes logran evitar su arrastre mediante la coordinación de sus movimientos. Entonces, una conclusión de este texto es, y tenemos las 5 opciones, ¿verdad? Igualmente, un minuto y medio para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta a partir de ella.
¿Verdad? Para esta pregunta, lo que yo haría es ir descartando opción por opción para ver cuál tiene sentido y cuál no. Por ejemplo, la respuesta A dice las corrientes marinas son dañinas y en ninguna parte del texto se habla de que esas corrientes sean dañinas, mucho menos de que sean dañinas siempre. Entonces descartamos esa opción. La opción B dice la adaptación al medio acuático es difícil. Eso tampoco es algo que podamos concluir solamente con lo que dice el texto, ¿verdad? Sería una suposición que estamos haciendo, pero como no es algo que saquemos directamente de ahí, no podemos marcarlo como opción correcta. La opción C dice el tamaño de las especies es determinante y lo que el texto dice es que el tamaño importa para sobrevivir mejor, ¿verdad? Por ejemplo, un organismo acuático es afectado más fuerte por corrientes marinas, mientras que los animales más grandes logran evitar su arrastre mediante la coordinación de sus movimientos. Entonces, el tamaño determina la facilidad con la que ellos pueden vivir en el medio acuático. Entonces, la opción C tiene todo el sentido, ¿verdad? Y es la respuesta correcta. Entonces veamos las otras para también poder descartarlas. La opción D dice el mar es dominado por los grandes animales. Eso tampoco es algo que nos menciona el texto en ninguna parte. Y la opción E dice en el agua no sobreviven los cuerpos pequeños. También es una suposición que está muy salida de contexto. Entonces también la descartamos. Y como descartamos cuatro y solamente hubo una que tuvo sentido, entonces esa tiene que ser la respuesta correcta. En ese caso la opción C es la que está bien. Muy bien, todos otra vez la contestaron correctamente. Creo que la mayoría, si no es que todos. Entonces está muy bien por la parte de comprensión de lectura. Y ahora vamos con la siguiente. La pregunta número 5 dice: los líquenes son organismos extraños constituidos por algas y hongos. Son realmente seres dobles pero independientes. Sus componentes están juntos y representan el caso más hermoso de asociación que se conoce. ¿Cómo se define el modo de existencia de los líquenes? Y tenemos todas las opciones, ¿verdad?, para decir cuál es el que más engloba las características que dice el texto. Entonces, igual, 1 minuto y medio a partir de ahora para que escriban la respuesta que pusieron. Y verdad, aquí esta pregunta la pueden contestar fácilmente si vemos que al final nos hablan de que sus componentes están juntos y representan el caso más hermoso de asociación que se conoce. Entonces, hablar de un caso hermoso de asociación, si ellos están asociados, significa que conviven. Entonces, el modo de existencia de ellos se puede resumir como una convivencia. Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Entonces, si lo hacemos así, ahorramos mucho tiempo para llegar a la resolución. Sin embargo, también lo podemos hacer descartando, ¿verdad? En ninguna parte se dice que sean iguales o parecidos, ¿verdad? Como para decir que el modo de existencia de ellos se define como semejanza. Entonces descartamos la opción A. La opción B dice duplicidad. Duplicidad es sinónimo de hipocresía y esto no es algo que se adecua al texto, ¿verdad? Porque no parece que nos estén indicando algo parecido. Luego vemos bifurcación, que bifurcar significa dividir y ambos organismos permanecen juntos, ¿verdad? Nunca se dividen. Entonces también descartamos esa opción. Convivencia ya vemos por qué es correcta. Y subordinación significa que uno esté controlado por el otro. Y en ninguna parte tampoco se nos está afirmando eso. Entonces, por descarte, también llegamos a que la respuesta correcta es la opción D, ¿verdad?
Entonces, otra vez muy bien. Vamos ahora con la pregunta número 6, que dice: el decaimiento del paisaje en la narrativa hispanoamericana contemporánea se explica por la presentación del personaje. Ahora es el tema sobre el ser humano el que domina la literatura, cómo se presenta en el contexto de la literatura hispanoamericana contemporánea el paisaje en relación con el ser humano. Esta pregunta creo que ya la hemos visto, si no me equivoco. Entonces, escriban la respuesta y pasamos a la siguiente. Verás brevemente, aquí vemos que el paisaje ha decaído y prácticamente lo que dice el texto es que ahora es el tema sobre el ser humano el que domina la literatura. Entonces el tema del ser humano ahora ocupa la posición que antes tenía el paisaje. Entonces el paisaje prácticamente ha sido desplazado. En ninguna parte se nos afirma que se ha transformado, que haya sido sobrevalorado, que ha desaparecido la literatura o que ahora tenga más importancia de la necesaria, ¿verdad? La única que calza es la opción A, y la opción A es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 7, que es la penúltima, ¿verdad?, de la clase número 2. Y lo que dice es: se puede describir una comunidad vegetal mediante un inventario de las especies que las componen, en el que figura una estimación de su respectiva abundancia. Entonces, ¿cómo se describe una comunidad vegetal? Tenemos que ver cuál de todas estas es la que se adecua a lo que dice el texto que se necesita para conocer lo que es una comunidad vegetal. Entonces, 1 minuto y medio para que se vean la respuesta a partir de ahora. ¿Verdad? Entonces, para describir una comunidad vegetal, lo que se ocupa es un inventario de las especies que la componen. Entonces, eso es saber cuáles especies componen esa comunidad vegetal. Y también ocupamos saber una estimación de su respectiva abundancia. Entonces, su respectiva abundancia se puede traducir en cuántos individuos forman esa comunidad vegetal. Entonces, como lo que ocupamos saber es cuáles y cuántos, la respuesta correcta es la opción B. Las otras no tienen sentido, ¿verdad? Entonces, podemos ir también descartándolas, pero como en esta pregunta yo siento que es muy claro por qué la respuesta es esa. Entonces, no voy a hacer el típico descarte, ¿verdad? Nada más que se den cuenta, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Que el inventario de especies es cuáles y la abundancia es saber cuántos tenemos. Nada más que tengan claro eso y la respuesta sale muy rápidamente. Entonces yo aquí subrayo, tenemos cuáles y con esto cuántos. Entonces la respuesta es la que tiene cuáles y la que tiene cuántos. Entonces la que tiene cuáles y cuántos es la opción B. Vamos con la última de la clase número 2, que dice: las vacas son moradas, entonces los carros son voladores. Los carros son voladores, entonces los gatos son extraterrestres. Entonces, una conclusión que se puede hacer a partir de esas premisas es la siguiente. Entonces, tenemos 5 opciones y ustedes tienen que escribir cuál piensan que es la opción correcta.
Verán, aquí algo que tenemos que saber es que en las premisas a veces el texto nos va a decir claramente que si A, entonces B, pero eso no significa que necesariamente tiene que ocurrir A para que ocurra B. Entonces ahí es donde está la trampa de esa pregunta. Como aquí tenemos que las vacas son moradas, entonces los carros son voladores, no sabemos si solamente siendo las vacas moradas, los carros van a ser voladores. Entonces ahí está algo que le tienen que tener mucho cuidado. Si el texto no nos lo dice, no podemos tener completa certeza de que esto ocurra siempre solo cuando las vacas son moradas. Entonces, ese es el error. Si ustedes analizan bien esto, entonces descartan la opción B, ¿verdad? Porque no sabemos si las vacas no son moradas, hace que los carros no vuelen, porque no sabemos si la relación entre los dos acontecimientos es completamente necesaria. Entonces, por eso la opción B no es correcta. La opción A dice los gatos no son extraterrestres, no tenemos ninguna premisa que nos diga esto, entonces la descartamos. Entonces, la C dice los gatos son extraterrestres, entonces los carros son voladores. Ven, eso es lo mismo, ¿verdad? Si los carros son voladores, los gatos son extraterrestres, pero puede ser que haya otras razones para que los gatos sean extraterrestres. Entonces, no necesariamente que los gatos sean extraterrestres hace que los carros sean voladores. Si los carros son voladores, los gatos van a ser extraterrestres, pero al revés, no tenemos ninguna relación que nos diga que eso pasa. La opción D dice, las vacas son moradas, entonces los gatos son extraterrestres. Veamos que si las vacas son moradas, los carros son voladores, y si los carros son voladores, entonces los gatos son extraterrestres. Entonces hay una relación indirecta entre las vacas moradas y los gatos extraterrestres. Entonces esa es una conclusión que podemos sacar de las premisas que nos están dando, ¿verdad? Con completa certeza, porque tenemos una relación de vacas a carros, de carros a gatos, entonces también tenemos una relación desde vacas hasta gatos. Entonces la opción D es la opción correcta. Y luego la E pasa lo mismo que con la A, ¿verdad? No tenemos premisas, solamente tenemos una conclusión que no se está sustentando en nada. Entonces tampoco la podemos considerar como correcta. Entonces la opción D es la respuesta correcta. Entonces aquí están las respuestas, ¿verdad? Para que ustedes las revisen, cualquier cosa cuando estén estudiando más detenidamente, ¿verdad? Todo eso está en las diapositivas que yo les voy a subir hoy por la noche, lo más seguro. Y vamos ahora entonces a ver otras preguntas. Estas son preguntas de matemática, ¿verdad? Son preguntas que ustedes todavía no han hecho, creo. Y vamos a revisarla, ¿verdad? Esta número 26 dice, considera un sistema de numeración en el cual se tienen los siguientes símbolos con su valor numérico en el sistema decimal. ¿Verdad? Entonces tenemos todos estos números, ¿verdad? El 1, el 3, el 2, el 4, el 5, el 10 y el 100. Y tenemos cómo se escribían los números 13, 60 y 500. Por ejemplo, 13 sería, tenemos 10 y tenemos el 3. 60 sería 5 por 10 más 10, entonces sería 5 por 10 más 10. Y 500 sería igual a 5 por 100, entonces 5 por 100 lo escribimos de esta forma. Entonces ahora tenemos que hallar cuál es la resta de los números que están representados por toda esta carajada y esta otra cosa de aquí. Entonces voy a darles unos 4 minutos para que intenten hacerla, ¿verdad? Pueden usar calculadora en este tipo de preguntas porque son preguntas del TEC. Y cuando lo hayan hecho, revisamos y vemos el procedimiento para resolverlo. No es tan difícil, ¿verdad? Nada más hallar cómo sustituir los números y con eso les tiene que dar. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Ok, ¿verdad? Aquí lo que tienen que darse cuenta es que si hay una suma, los símbolos están a la par. Y si es una multiplicación, el símbolo va a estar como en forma de exponente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí 5 por 10 es 5 y el símbolo de 10 en el exponente. Y después, más 10 se coloca el símbolo del 10 a la par. Entonces, eso nos indica que es una suma. Entonces, aquí tenemos estos símbolos y nada más tenemos que ir reemplazándolos, ¿verdad? Por ejemplo, este es 5, después esto creo que es un 100, ¿verdad? 5 por 100, después le suma, hacemos la suma, después la otra suma, después la otra suma, y después nada más restamos a lo que nos dé el resultado aquí a la derecha. En todo caso, yo lo hice de la siguiente forma. Tenemos al principio, ¿verdad? Esto de aquí, esto es igual a tener 5 por 100 más 100 más 10 más 5. Y haciendo esa suma, el resultado da 615. ¿Verdad? Aquí lo más importante es que nos demos cuenta, ¿verdad? Que si están a la par es suma y si está en el exponente es multiplicación. Luego el segundo término, que es este que tenemos aquí, ¿verdad? El HH y el resto de cosas, es 100 más 100 más 5 por 10, ¿verdad? Tenemos que recordar que cuando estamos haciendo operaciones, hacemos las multiplicaciones primero y después las sumas. Entonces, más 5 por 10, más 10, más 10, más 2. Ese resultado, ¿verdad? El del segundo término, que es este, da 272. Entonces, la resta es agarrar el primer término y quitarle lo que nos dio el segundo término. Entonces, 615 menos 272 da 343. Entonces, la respuesta correcta es la opción 3. Y con eso ya ustedes deberían haber podido llegar a la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, nada más tener claro, ¿verdad? Identificar el patrón, ¿verdad? Lo que es una suma y lo que es una multiplicación, ese tipo de preguntas, y con eso les puede salir más fácil. Ahora vamos con la siguiente, que es la pregunta 24. Ahora es de una práctica del TEC. Y lo que dice es, Anita tiene una pastelería. Tres de sus clientes compran torta chilena regularmente. El primero va cada 8 días, el segundo va cada 12 días y el tercero va cada 16 días. Los tres coincidieron el 29 de enero del 2011. ¿Qué día volverán los tres a coincidir en la pastelería de Anita? Entonces tenemos todas las fechas y tenemos que encontrar en cuál de ellas todos vuelven a coincidir, ¿verdad? Ahí en la pastelería de Anita. Entonces, igual que el anterior, 4 minutos más o menos para que hagan todo el procedimiento y manden cuál piensan que es la respuesta correcta.
¿verdad? Cuando ustedes vean preguntas de ese tipo, donde nos salen, qué sé yo, 8 días, 12 días, 16 días, y nos preguntan qué día vuelven a coincidir las personas que van con esa frecuencia de días, lo que tenemos que hacer es hallar algo que se llama mínimo común múltiplo. ¿Se acuerdan que antes, cuando yo les había dicho que teníamos que hacer agrupaciones del mismo número a partir de la cantidad que nos estaban dando? Por ejemplo, en el de la siembra, que era lechuga, creo que zanahoria y culantro, algo así. Ahí usábamos máximo común divisor. En este caso, usamos lo que es contrario a eso, que es el mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo será el número en el que van a volver a coincidir tanto 8 como 12 y 16. Entonces, para que lo entiendan más fácil, veámoslo de la siguiente manera. Entonces, lo que les acabo de decir, ¿verdad? Cuando les pidan hallar el día cuando unas personas vuelvan a coincidir, tienen que pensar de un solo en el mínimo común múltiplo, ya que es el número en el que los tres valores vuelven a chocar, por decirlo así, ¿verdad? Aunque no sea esa la manera correcta de llamarlo. Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cómo se saca? Es muy fácil, es como el máximo común divisor, nada más que en este caso tratan de sacar todos los divisores posibles, a pesar de que no tengan ningún divisor en común. Entonces, hacemos una línea, al lado izquierdo vamos a escribir los tres números que tenemos, ¿verdad? La frecuencia en la que va cada uno, tenemos 8, tenemos 12 y tenemos 16. Entonces escribimos aquí 8, 12 y 16 y vamos sacando los divisores de cada uno. Entonces, por ejemplo, de 8, 12 y 16 sabemos que todos tienen mitad. Entonces sacamos la mitad de cada uno. La mitad de 16 es 8, la mitad de 12 es 6, la mitad de 8 es 4 y luego vemos que todos tienen mitad. Entonces sacamos la mitad de los 3 y la mitad entonces sería la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. En el máximo común divisor, si veíamos por ejemplo aquí que el 3 ya no tiene un divisor en común con los otros dos, ahí paramos, pero para el mínimo común múltiplo se sigue. Entonces, a pesar de que 3 no tenga mitad, vemos que 2 y 4 sí tienen mitad, entonces sacamos mitad y al 3 lo dejamos quedito. Entonces, mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Entonces, aquí el 1 ya quedó listo. Tenemos que buscar dejar los 3 unos abajo. Entonces, aquí ya tenemos un 1, nos queda un 3 y nos queda un 2. Entonces, sacamos otra vez mitad y dejamos el 3 y el 1 queditos. Entonces, la mitad de 2 es 1, el 3 lo dejamos igual y el 1 queda igual también. Entonces, como ya el 3 no tiene mitad, pero tiene tercera, sacamos tercera y dejamos los dos unos ahí sin mover. Entonces, tercera de 3 es 1, entonces queda 1, 1 y 1. Entonces, como en el máximo común divisor hacíamos la multiplicación de todos los números que nos quedan a la derecha, en el mínimo común múltiplo es hacer lo mismo, es hacer la multiplicación de 2 por 2 por 2 por 2, que eso es 2 a la 4, que 2 a la 4 es 16, y todo eso lo multiplicamos por 3, entonces 16 por 3 es 48. Entonces, ese 48 es la cantidad de días que tienen que pasar para que las tres personas se vuelvan a encontrar en la pastelería de Anita. ¿Ven? Entonces, el mínimo común múltiplo es 48, entonces en 48 días se van a volver a topar. Y como el día que se toparon fue 29 de enero, tenemos que contar los días que pasaron dentro de esos 48 días y ver a qué día llegamos. Si llegamos a 17 de febrero, a 18 de marzo, 19 de marzo, 5 de mayo o 6 de mayo. Aquí es importante que ellos nos están dando el año para que sepamos si fue un año bisiesto o no bisiesto. Entonces es importante que sepan cuáles años son bisiestos y cuáles no. En este caso, el 2011 no fue bisiesto porque el año bisiesto era el 2012. Entonces, cada 4 años son años bisiesto. Entonces, el 2011 no fue año bisiesto, el 2012 sí, 2016, 2020. Entonces, tenemos certeza de que este año no fue bisiesto. Entonces, febrero tuvo nada más 28 días. Entonces, empezamos a hacer cuentas y ustedes lo hacen ahí, ¿verdad? Aquí yo no lo quise poner porque como siento yo que era muy redundante ponerlo, pero si ustedes empiezan a analizarlo, llegan a que 48 días después del 29 de enero de 2011, el día que cae es 18 de marzo del 2011. Entonces la respuesta es la opción 2. Entonces ahora pasemos a la siguiente pregunta, que es muy parecida a las que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Al principio del curso, que es
lo de la cantidad de colores, ¿verdad? Hallar el mínimo y todo eso. Entonces, lo que nos preguntan aquí es cuál es la menor cantidad de colores con los que se puede pintar el siguiente dibujo si no pueden quedar pintadas del mismo color dos regiones que comparten un lado. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Y entonces tienen que probar, acuérdense, ¿verdad? El truco que yo les había dicho, empezar primero con la menor cantidad de posibilidades, que es 2, y si 2 no les sirve, prueben después con 3, después con 4, después con 5 y después con 6, y el menor que les dé es la respuesta correcta. Entonces, igual como con las dos anteriores, 3 minutos y medio, 4 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y aquí lo que yo les recomiendo es que para intentar primero con 2, es que imaginen que en ese círculo hay un color 1, aquí ustedes pondrían un color 2 y aquí ya no tienen posibilidad ni de poner 1 ni de poner 2. Entonces con dos colores es definitivamente imposible. Entonces ya descartamos la opción 5 y ahora probamos con el número que sigue. El número que sigue entonces sería, después de 2 va un 3. Entonces probamos con 3 y vean la forma en la que yo lo solucioné. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es qué significa que
regiones comparten un lado. Entonces ustedes podrían pensar que este 3 y este 3 están compartiendo un lado. Sin embargo, lo que están es de frente, ¿verdad? No están compartiendo un lado. Un lado es como todo esto o todo esto, ¿verdad? Mucho ojo, ¿verdad? Hay que saber identificar qué es un lado y qué no es un lado. Igualmente aquí pasa lo mismo, ¿verdad? Aquí no están compartiendo un lado, nada más está chocando esta punta, entonces no están compartiendo un lado. Ese comparte lado con esta, con esta, con esta, con esta. Entonces, ven, no hay ninguna que quede del mismo color. Por ejemplo, este 1 choca con 2 y con 3 y otra vez con 2. Ese 3 choca con 1 y con 2. Ese 3 tampoco coincide con otro 3. Este 2 tampoco. Ese 3 tampoco choca con otro. Ese 2 tampoco, ¿verdad? Entonces, nada más es tener cuidado con eso, saber cómo ponerlos y deberían haber llegado a que la respuesta es la opción 4. Con 3 colores pueden llenar todo esto sin que haya dos regiones que tengan el mismo color. Igual, esta pregunta es muy difícil, entonces tranquilo, ¿verdad? Nada más es para que le cojan práctica a identificando, ¿verdad? Como la técnica de ver aquí, que si yo aquí pongo un color tratando con dos, entonces aquí tendré que poner el otro y ya no tengo posibilidad para poner alguno de los dos, entonces tengo que poner con tres y con eso debería poder salirles la respuesta. Nada más que practiquen bastante eso, ¿verdad? Porque siempre son preguntas que no hay como una forma específica de hacerlas, sino de tratar de usar mucho la imaginación para poder llegar a la respuesta correcta. Entonces pasemos a la siguiente, ¿verdad? Ahora vamos con la clase 3 que fue la que tienen que hacer, ¿verdad? Igual de tarea. Entonces, lea cuidadosamente el texto, lo de siempre. Entonces, la pregunta 1 dice, fui al teatro, entonces gasté dinero, fui al teatro, y una conclusión válida de esto es, entonces, un minuto para que escriban cuál es la respuesta correcta. Esa es muy sencilla, entonces no la vamos a revisar tanto. Okay, ¿verdad? Esa es muy, muy fácil. Si fui al teatro, entonces gasto dinero. Entonces fui al teatro y la única conclusión que puedo sacar a partir de las premisas que me están dando es que gasté dinero, ¿verdad? No puedo poner fui al teatro, entonces en conclusión fui al teatro porque una premisa no puede ser tanto premisa como conclusión a la vez. Entonces lo descartamos. La opción B, gasté dinero, es la única que tiene sentido porque al principio vemos que si fui al teatro, entonces gasto dinero. Entonces está correcta. La opción C dice, no fui al teatro, ¿verdad? No tiene sentido decir que fui al teatro y en conclusión entonces no fui al teatro, entonces lo descarto. La opción D dice, solo voy al teatro, nada nos garantiza que esa persona solamente haya ido al teatro, entonces también lo descartamos. Y la opción E dice, no gasto dinero en el teatro, cuando nos está diciendo que si voy al teatro, entonces gasto dinero. No nos dicen dónde, pero tampoco podemos afirmar que no sea en el teatro. Entonces descartamos todas y por descarte también llegamos a que la respuesta correcta es la B. Entonces ahora veamos la pregunta número 2. Dice, donde existe el amor, la noche no llega nunca. El amor es análogo a, entonces tenemos que ver cuál, cuál otra palabra podría cambiar aquí por el amor y también tendría sentido en la oración. Entonces, escriban la que piensan que es la respuesta correcta y ahorita revisamos.
¿verdad? Entonces aquí tenemos que ver la analogía que se está haciendo del amor hacia otra cosa. Entonces tenemos que ver donde existe qué cosa, la noche no llega nunca. Entonces podemos ir cambiando la frase o el conjunto de palabras, el amor, por las opciones que tenemos para ver cuál tiene más sentido lógico. Entonces, por ejemplo, donde existe la eternidad, la noche no llega nunca. Una eternidad es algo que dure para siempre, pero que dure para siempre no significa que no tenga noche, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado por ahí, ¿verdad? Tenemos que saber identificar qué es eternidad. Entonces la opción A no es correcta. Opción B dice la noche. Entonces, donde existe la noche no llega nunca. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque si está la noche es porque la noche ya llegó. Entonces no tiene sentido decir que no llega nunca. Entonces descartamos también la opción B. La opción C dice la muerte. Entonces tampoco tiene sentido decir que donde existe la muerte, la noche no llega nunca, ¿verdad? Sobre todo si empezamos allá a ponernos más filosóficos y pensamos que la muerte se debe relacionar con noche o con oscuridad. Entonces descartamos también la opción C. Sin embargo, si decimos, por ejemplo, la D, donde existe el día, la noche no llega nunca, ¿verdad? El día le impide llegar a la noche siempre y cuando se esté presente. Entonces, donde existe el día, la noche no llega nunca, es algo que tiene todo sentido, ¿verdad? Entonces, la opción D es la respuesta correcta. Y la opción E dice, donde existe la vida, la noche no llega nunca. Entonces, nosotros sabemos que la vida tiene tanto día como noche, entonces la descartamos, ¿verdad? Porque no es lógico decir que donde hay vida, la noche nunca va a llegar. Entonces, lo descartamos y la única que tiene sentido a partir de todo ese análisis es la opción D. Entonces tenemos que pensar también que, como nos dice que donde existe el amor, la noche no llega nunca, se establece como una contraposición de lo que es amor y lo que es noche. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es contrario a noche? Lo contrario a noche es el día. Entonces la respuesta correcta tiene que ser, también bajo esa lógica, la respuesta D, el día. Entonces la respuesta D es la opción correcta. Ahora vamos con la pregunta número 3 que dice, el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control, debido a que todos los procesos en curso tienden a torcer su trayectoria hasta convertirse en algo desfigurado y completamente distinto u opuesto a cuanto se esperaba. Entonces, a partir de eso, tenemos que ver qué es cierto que, y tenemos 5 opciones. Entonces, igual como con las anteriores, 3 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Que verá, aquí también podemos ir descartando opción por opción para ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, la opción A dice, el futuro está bajo control de los seres humanos. Vemos que al principio lo que dice es, el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control debido a que todos los procesos en curso tienden a torcer su trayectoria. Entonces ya no tenemos o sabemos lo que va a pasar en el futuro. Entonces no es cierto que podamos decir que el futuro está bajo control de los seres humanos. Entonces descartamos
La opción A. La opción B dice las expectativas históricas se han cumplido, en ninguna parte se afirma esto, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, ahora ya no sabemos qué expectativas tener acerca de la historia, lo que vaya a pasar a partir de ahora. Entonces también descartamos esta opción. La opción C dice el devenir histórico se nos está escapando de las manos y vemos que dice que el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Porque eso que diga que se nos escapa, se parece haberse escapado de nuestro control, lo podemos contrastar con esto que dice se nos está escapando de las manos. Entonces esa opción parece que es la que tiene más sentido hasta ahora. Opción D dice las cosas suceden azarosamente. Lo que el texto nos dice es que nosotros no sabemos lo que va a pasar, pero no por eso significa que las cosas están pasando azarosamente, ¿verdad? Es una conclusión a la que estamos llegando suponiendo a partir del texto, ¿verdad? Y si estamos suponiendo, entonces probablemente esa respuesta esté mal. Entonces descartamos la opción D. Y la opción E dice, en la historia de la humanidad nunca ha controlado lo que le sucede. Vemos que el acontecer histórico parece haber escapado de nuestro control, entonces esto significa que en algún momento tuvimos control de ello, por lo que la opción E también la descartamos. Entonces, la única que tiene sentido a partir del descarte que hicimos es la opción C. Entonces, antes del acontecer histórico estaba en manos de los humanos y parece que eso ha cambiado. Entonces, la respuesta correcta es la C. Ahora veamos la pregunta número 4 que dice, ningún aspecto de la biología de Aristóteles ha ocasionado más polémicas que la importancia que concedió al concepto de causa final. Existen algunos biólogos, incluso en nuestros días, que todavía la consideran un concepto indispensable. Según el texto, lo que ha abandonado la mayoría de biólogos es, entonces tenemos que ver a partir del texto qué es lo que muchos biólogos han abandonado y escribir cuál piensan ustedes que es la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora. Que ¿verdad? Vamos igualmente descartando.
cada respuesta. ¿Verdad? La opción A dice que lo que ha abandonado la mayoría de biólogos es la filosofía de Aristóteles. Vemos que no se está hablando de la filosofía de él, sino que se está hablando de su visión acerca de la biología, y ni siquiera se está hablando en general de su visión, sino solamente acerca del concepto de causa final. Entonces, no es cierto decir que la mayoría de biólogos ha abandonado la filosofía de Aristóteles. Entonces, descartamos esa opción. La opción B dice la biología, ¿verdad? Simplemente no tiene sentido decir que la mayoría de biólogos ha abandonado la biología. Entonces, descartamos esa opción por completo. La opción C dice todos los conceptos de la biología de Aristóteles. Se está hablando solamente de un concepto, no de todos. Entonces, no podemos afirmar esto, ya que no sabemos. Entonces, descartamos esa opción. La opción D dice la importancia de los conceptos. Tampoco. No está hablando de la importancia de los conceptos en general, sino del concepto de causa final. Entonces, por descarte, la única opción que nos queda es la opción E, y esa tiene que ser la opción correcta. Y vemos que lo que dice el texto es que existen algunos biólogos, incluso en nuestros días, que todavía la consideran un concepto indispensable. Es decir, hay algunos que la consideran indispensable, pero hay otros que ya la desecharon. Entonces, lo que ha abandonado la mayoría de biólogos es este concepto, que es el de causa final. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Entonces, lo que yo les pongo era muy fácil, es solo algunos biólogos consideran indispensable este concepto, la mayoría lo ha abandonado. Ahora vamos con la pregunta número 5, que dice, el lenguaje es el principal medio de comunicación entre las personas. Sin embargo, el solo conocimiento de las palabras y la gramática de una lengua no garantiza el éxito en la comunicación. Las palabras pueden significar más o algo distinto de lo que dicen. Entonces, el concepto de comunicación implica que, y tenemos todas las opciones, tenemos que ver cuál es la que calza más a partir del sentido del texto que acabo de leer. Entonces, 2 minutos para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta a partir de ahora. Y entonces aquí yo les pongo la respuesta, que es prácticamente lo mismo que les iba a decir. Y es que el texto lo que dice es que el solo conocimiento de la gramática y las palabras no garantiza una buena comunicación. Entonces, descartamos la A y descartamos la E. No se afirma que el lenguaje sea el único medio de comunicación que existe. Entonces, descartamos la opción D. Tampoco se dice que las palabras tengan siempre el mismo significado. Vemos que dice que las palabras pueden significar más o algo distinto de lo que dicen. Entonces, su significado puede variar. Entonces, quitamos también la opción C. Y la única respuesta que nos queda es la opción B, y es también la que tiene más sentido, ¿verdad? Porque la comunicación exitosa no se reduce solamente al lenguaje, pues estamos viendo que el solo conocimiento de las palabras y la gramática, que eso es prácticamente todo el lenguaje, no garantiza el éxito en la comunicación, y en otras palabras, eso es lo mismo que dice la opción B. Entonces, la opción B es la correcta, también bajo esa lógica, como con el descarte que hicimos inicialmente.
Entonces la B es la respuesta correcta. Muy bien, entonces ahora seguimos con la pregunta número 6, que dice, el que puede decir cómo arde solo vive una pequeña pasión. Entonces lo que da a entender esta frase, y tenemos las 5 opciones. Entonces 2 minutos para que escojan cuál piensan que es la correcta y revisamos. Y verdad, viendo lo que dice el texto, es que puede decir cómo arte solo vive una pequeña pasión. Entonces, indirectamente lo que significa esta frase es que solamente las pequeñas pasiones pueden ser expresadas. Entonces, sacando ahí la lógica de lo contrario, significaría que las grandes pasiones no pueden ser expresadas en palabras. Entonces, con eso ya llegamos a que la respuesta correcta tiene que ser la B, que es la que más calza con lo que acabo de decir. Y es que una gran pasión no puede expresarse en palabras. Igualmente, si quisiéramos hacer el descarte de las otras opciones, tenemos la opción A que dice, el autor no valora la palabra, eso no tiene sentido, ¿verdad? No tenemos nada que nos indique que esa es una opción válida. La opción C dice, hace falta ser poeta para expresar correctamente las pasiones, en ninguna parte se habla de un poeta, entonces descartamos esa opción. La opción D dice, el autor desprecia las pequeñas pasiones, tampoco hay algo que nos indique que él las desprecia. Y la opción E dice, todos los que viven pequeñas pasiones saben decir cómo son, tampoco, ¿verdad? Es algo que está afuera, podríamos suponerlo, pero como lo estamos suponiendo, no es una conclusión válida de lo que acabamos de leer. Entonces, la respuesta correcta es la B. Vamos ahora a ver rápidamente la 7, ¿verdad? Porque ya se nos está acabando el tiempo, entonces para ir adelantando rápido. La 7 dice, en los anuncios comerciales, el mueble siempre práctico, el hogar siempre tranquilo, las vacaciones siempre encantadoras, la gente siempre bella y el ambiente siempre agradable. Entonces, la realidad en los anuncios comerciales es siempre, y tenemos que ver el término que se usa con cada descripción, ¿verdad? De los artefactos. Tenemos, por ejemplo, mueble, que es práctico, el hogar es tranquilo, las vacaciones son encantadoras, la gente es bella, el ambiente es agradable. Entonces, todos esos adjetivos que se usan, ¿verdad? Práctico, tranquilo, encantador, bello, agradable, son características satisfactorias de los objetos que estamos viendo, ¿verdad? No los están idealizando, tampoco se está haciendo algo fantasioso, rentable tampoco tiene sentido y tampoco exagerado, ¿verdad? Porque son cosas completamente accesibles en la vida real, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Pero todas estas son condiciones satisfactorias. Entonces, la realidad en los anuncios comerciales es siempre satisfactoria. Entonces, la respuesta correcta es la opción E. Entonces, la pregunta número 8 dice, en la medida en que la ciencia se vuelve más abstracta y en consecuencia más lejana a los problemas reales y de las palabras de la vida diaria, su utilidad aumenta. Entonces, se concluye que en el campo científico,
cuánta y tenemos todas las opciones, ¿verdad? Más utilidad, menos realidad, más abstracción, mayor utilidad, menos abstracción, más realidad, menos profundidad, menos utilidad y menos profundidad, más abstracción. Entonces, un minuto para que escriban cuál piensan que es la respuesta correcta. Y ahorita lo revisamos. ¿Verdad? Esa también está sencilla, ¿verdad? Vemos que cuanto más abstracta es la ciencia, su utilidad aumenta. Entonces, más abstracción es igual a mayor utilidad. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Aquí están las respuestas, ¿verdad? Para que ustedes lo revisen. Y ahora vamos a ver la clase 4. Seguramente nos va a dar tiempo para ver al menos la mitad. Y terminaríamos de revisarlo el jueves. Y el jueves tendrían que llegar hasta la clase número 5 para que hagamos ejemplos de esa clase. Y también vamos a ver unos aquí sobre preguntas del TEC para que reforcemos también la parte matemática. Entonces, vayamos con la pregunta número 1 que dice: la crítica literaria intenta ofrecer un punto de vista siempre muy personal del lugar que ocupa un texto dentro del contexto. Analiza no si un texto es bonito o feo, sino el sentido del texto y su relación con el momento que se vive. Entonces, una conclusión que no puede obtenerse del texto es, y tenemos las 5 opciones. Entonces, escojan cuál piensan que es una conclusión que no se puede derivar a partir del texto que nos están dando. Entonces, 1 minuto y medio a partir de ahora. ¿Verdad? Vamos viendo una por una para ver si son conclusiones que podemos sacar. En el caso de la opción A, dice que la crítica es subjetiva. Subjetiva es que sea algo personal y vemos que la crítica literaria ofrece un punto de vista muy personal. Entonces, esa es una conclusión a la que podríamos llegar leyendo el texto. Entonces, descartamos la opción A. La opción B dice: la crítica literaria intenta extraer el significado del texto. Vemos que busca el sentido del texto y la relación con el momento que se vive. Entonces, el sentido del texto es sinónimo de su significado. Entonces, la opción B es otra cosa que podemos concluir a partir del texto. La opción C dice: la crítica literaria juzga los textos por los temas que esos tratan. Vemos que lo que analiza es el sentido y la relación que tienen con el contexto. No necesariamente eso significa juzgarlos por los temas que se están tratando, sino que juzga la relación que tienen esos temas con
el contexto o el entorno en el que está hecho el libro. ¿Ven? Entonces son cosas diferentes, ahí tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? Discerniendo una cosa de la otra. Entonces, la opción C es correcta, no es algo que podemos concluir a partir de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Los usa por significado, no por el tema que tratan. Luego, la opción D dice el papel de la crítica literaria se relaciona con la comprensión de la obra. Entonces, como decimos que busca el sentido de la obra, lo que intenta hacer es comprenderla. Entonces, esta opción también es algo que podemos concluir si leemos el texto. Entonces la descartamos y la E dice las relaciones entre el texto y el contexto le corresponden a la crítica literaria. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque busca el lugar que ocupa un texto dentro del contexto. Entonces, esa opción también es algo que podríamos concluir. Entonces, esas dos últimas se concluyen de todo el texto. Entonces, también son incorrectas. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Ahora veamos la pregunta número 2 y creo que con esta vamos a cerrar. Dice, desde la antigüedad el ser humano ha utilizado plantas medicinales para tratar enfermedades. Entonces, en la actualidad, sus principios activos son muy importantes en la mayoría de medicamentos de la industria farmacéutica. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se pueden extraer del texto? Entonces, tenemos las 5 opciones posibles y ustedes tienen que escribir cuál consideran que es la afirmación correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora. Ok, ¿verdad? Veamos cada opción para ver si la podemos ir descartando. La opción A dice, las plantas medicinales han mejorado la salud de los humanos desde la antigüedad. Entonces, es cierto que en la antigüedad se usaron para tratar enfermedades, pero actualmente ya no se usan directamente para tratarlas, sino que nada más son compuestos para los instrumentos de la industria farmacéutica. Entonces, no es cierto que siempre se han usado desde la antigüedad para mejorar la salud, ¿verdad? Porque ya no se utilizan directamente. Entonces descartamos la opción A. La opción B dice, el ser humano ha combatido las enfermedades únicamente con plantas medicinales. Eso no es algo que nos diga el texto. Sabemos que las usaron antes y actualmente las usan en menor medida, pero no hay ninguna forma de que podamos decir que esa es la única forma en que han combatido las enfermedades. Entonces descartamos también la opción B. La opción C dice, la cura de todo mal es una planta medicinal, ¿verdad? Eso también está muy volado, no es nada que podamos afirmar a partir del texto. La opción D dice, las plantas medicinales son compuestos usados en la industria farmacéutica actual. Eso es cierto, ¿verdad? Porque vemos que dice sus principios activos son muy importantes en la mayoría de medicamentos de la industria farmacéutica. Entonces, es cierto que actualmente se están usando en la industria farmacéutica. Entonces, la opción D es correcta. Y la opción E dice, las medicinas están hechas con base a plantas naturales, ¿verdad? Esto es decir, las medicinas, es decir, que todas, pero vean que nos están diciendo que en la mayoría de medicamentos, no en todos. Entonces, mucho ojo con eso. Solo esto que dice, en la mayoría, hace que la opción E sea incorrecta. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. El jueves vamos a estar terminando de revisar esta
esta clase, traten de hacer la clase 5 y hacer mucha práctica del TEC, porque seguramente ese día vamos a estar revisando todo eso. Mucha suerte mientras lo van haciendo y entonces nos veríamos el jueves a la misma hora. Seguramente esto se lo suba hoy por la noche, entonces estaríamos listos por hoy y muchas gracias por estar aquí.